Es un gusto ver a tantas personas que ya han participado en nuestros webinares del semestre anterior, amigos de varias ciudades y países. Así es que, bueno, como siempre, bienvenidos. Este es el primer webinar de este semestre y quisimos abrir con un tema que a veces no dimensionamos tanta la importancia y que genera ciertas confusiones porque a veces consideramos que el exceso de autoestima puede ser negativo o puede ser delicado. Y es porque confundimos autoestima con autoconcepto. Y por supuesto eso nos llevaría a meternos en graves problemas. Si crees que eres invulnerable, si crees que eres el mejor, si crees que las reglas no se aplican a tu caso especial, si crees que eres un ser privilegiado en el mundo, pues obviamente te vuelves en alguien muy peligroso y muy peligroso en términos interpersonales. Pero ahí no estamos hablando de autoestima, estamos hablando de autoconcepto o de lo que en algunos textos denominan una autoestima insana. Lo que vamos a hacer hoy es recorrer brevemente algunas evidencias científicas en torno a la importancia del tema. Ahí no nos vamos a detener tanto tiempo. Ustedes tendrán después acceso a todo el video y la presentación, porque tal vez lo más importante de hoy son aquellos tips, aquellas ideas concretas que uno puede practicar como padre de familia para fortalecer la sana autoestima de los hijos. Y también algunos parámetros entre comillas, lo que nos es prohibido como padre de familia, porque va directamente a golpear el corazón o la base del desarrollo que es este tema. Mm, pues miren, en realidad pocas veces uno dimensiona el efecto que puede tener este asunto en problemas tan complicados como los que hoy en día pues llenan de tanta preocupación a los colegios, a los padres. Uno de ellos es el bullying. Sin embargo, muchos padres de familia pudieron haber experimentado el bullying en su época. No se llamaba así, pasaba inadvertido, no se hablaba del tema, solo que hoy tenemos un agravante muy serio y son las redes sociales. Una cosa es que te molesten a ti en tu salón de clase y otra cosa es que toda la ciudad, por medio de Facebook o de las redes sociales, se entere de cierta degradación, de cierta descalificación. El potencial de bullying de hoy obviamente no se compara con lo que pudimos haber vivido algunos de los padres actuales. Pues bien, las evidencias son súper contundentes. Entre menos autoestima, los jóvenes son más fácil víctimas de ciberbullying. Quienes presentan más bajo nivel de autoestima son más proclives a ser víctimas directas del bullying presencial. Y hay una combinación peligrosísima. Cuando hablamos de esta autoestima no sana, que es la autoestima del príncipe, aquella que no tiene fundamento ni mérito propio, sino que ha sido inflado en familia sin poder asumir el poder hacer algo para obtener reconocimiento de una manera real. Cuando existen rasgos narcisistas de personalidad y una autoestima baja, pues ahí tenemos la mezcla perfecta que genera ese caldo de cultivo para los victimarios o para aquellos que generan bullying hacia sus compañeros. Entonces, por un lado, la baja autoestima tiene relación directa con el tema del bullying y por otro lado, la baja autoestima y esta autoestima falsa que genera narcisismo, pues facilita que algunos chicos puedan llegar a tener eh, conductas complicadas con sus compañeros. Ahora, en el tema de drogas y en el tema de anorexia y bulimia, tenemos exactamente el mismo proceso. Es decir, hoy tenemos clarísimo que los jóvenes que consumen menos alcohol o que son abstinentes o que incluso tienen consumos menos frecuentes presentan mayores niveles de autoestima. Quienes tienen mayor riesgo de consumir sustancias psicoactivas ilegales como la cocaína o la marihuana suelen mostrar menores niveles de autoestima en las investigaciones. Y bueno, la insatisfacción con la imagen corporal asociado con una estima pobre, pues por supuesto que está relacionada con esta posibilidad de desarrollar trastornos alimenticios como la anorexia y la bulimia. Pero bueno, más allá de un poco estas, entre comillas, catástrofes, por decirlo así, el bullying de los hijos, las drogas, el alcohol,
la autoestima hoy en día está relacionada en términos psicológicos con una serie de problemas que a veces pasan desapercibidos. Es decir, nuestros hijos, cuando tienen una baja autoestima, suelen ser más proclives a desarrollar fobias sociales. Normalmente lo llamamos timidez. Suelen ser más tímidos, con más dificultades para vincularse, para relacionarse con sus compañeros. Suelen tener una, un impedimento más fuerte para contactarse con sus emociones, para tener problemas disruptivos de conductas que se salen de lo interpersonal, adicciones, uso inadecuado de redes sociales, problemas de ansiedad, depresión, ideación suicida, desesperanza, falta de optimismo y estrés. Como ustedes ven, la citación a cada artículo es bastante amplia. En salud mental es tener una sana autoestima, que es en donde vamos a hacer un poco de énfasis, porque no es cualquier autoestima, es una autoestima sana. Y las autoestimas sanas no se forman de cualquier manera, se forman más fácil con algunas estrategias, con algunas formas de ver a los niños. La autoestima también tiene implicaciones serias en el tema de la afectividad y la sexualidad. En algunas investigaciones, los jóvenes con baja autoestima reportan mayor conducta de riesgo a nivel sexual, un mayor número de parejas, incluso el no uso de métodos anticonceptivos, situación pues que agrava las cosas. Mientras que nos encontramos, por el contrario, nos encontramos pues ante un factor de protección que hace que los chicos que tienen buena autoestima eh, se sientan más conectados con su identidad y que además sepan más para dónde van. Hay una relación directa entre buena autoestima y la participación, por ejemplo, en grupos deportivos, en grupos de asociacionismo o en grupos religiosos, que muchos sabemos que estos son factores de protección en el desarrollo de la adolescencia. Los jóvenes con buena autoestima suelen ser más asertivos, más amables, más amigables. Previene de una manera poderosa vincularse con actividades delincuenciales o con el ejercicio de la violencia hacia otros. Y algo que es muy importante, porque va a ser uno de los temas que tocaremos un poco más adelante, aunque algunos de ustedes asistieron a mi conferencia virtual sobre el peligro del perfeccionismo en la familia, la autoestima de los jóvenes protege a los niños del perfeccionismo que viven en la escuela, en sus contextos y de las consecuencias emocionales que tienen. Pues bien, quería salir un poco rápido de estos datos que son como las evidencias actuales en términos de autoestima y salud mental, para que lleguemos a lo que realmente nos atañe como padres. No, no es que lo anterior no sea importante, pero digamos que es importante para el que tenga intereses académicos. Para nosotros los papás, pues es necesario más comprender primero la autoestima y el qué hacer y el cómo hacerlo y de qué manera lograrlo. Entonces, lo primero que hay que dejar claro es que la autoestima hay que pensarla en dos componentes y en dos vías. Por un lado, la autoestima surge de lo que sé sobre mí, que es lo que llamamos autoconcepto. Sé que valgo, pero muchos de ustedes saben que saber algo no implica sentirlo. Yo puedo saber porque tengo pruebas objetivas que soy bueno desempeñando esta tarea. Sin embargo, creo que todos los demás que están ahí sentados saben hacerlo mejor que yo. Yo puedo saber que es bueno mi actuar de esta manera, pero en realidad no me lo creo. Sin embargo, es un componente. Es decir, tenemos por un lado aquello que sé sobre mí, un autoconcepto positivo o no, y lo que experimento conmigo. Es decir, sé que valgo y siento que valgo. Cabeza y corazón. Es decir, de lo que veo de mí y de lo que realmente me creo y experimento. Y este link entre cabeza y corazón va en una doble relación. Es decir, por un lado, en un yo que sabe y experimenta lo valioso en su vida. Es decir, un yo que se percibe como alguien que se conecta con personas valiosas, que tiene en su vida personas valiosas, que desarrolla acciones que le hacen sentir valioso y que se mueve en contextos con experiencia de valor. Me explico. Si en mi vida yo tengo vínculos valiosos, si en mi vida yo ejecuto acciones valiosas,
Si yo estoy en contextos que le agregan valor a mi vida, yo experimento que esta vida que yo poseo, esta vida que habito, vale la pena, es valiosa. Sin embargo, no nos podemos quedar allí porque es una autoestima que nos endiosa y es un aporte, pero no estamos solos. La autoestima implica una relación además con el mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo saber que soy muy bueno en A, B y C, pero ¿y eso sirve para algo? Yo puedo saber que soy muy hábil para A, B o C, pero ¿eso tiene un impacto positivo en el mundo? Es decir, la otra ruta, la otra relación de la autoestima es cómo mis acciones, cómo mi presencia, cómo quien soy yo repercute positivamente en los demás. ¿Dónde puede ejercerse? ¿Qué tan bueno es eso para los otros? Se es bueno para algo y por eso se impacta positivamente a otros. Imagínense ustedes, papás, que estuvieran solos en el planeta, que no existiera nadie en el mundo, nadie, pues no sabríamos que existimos. Es decir, sabemos que existimos porque hay un otro. La mirada del otro nos dice si existimos. Si el otro no existe, si no hay nadie más, sino solamente estoy yo, podría dudar de mi existencia. Es como si tú te levantas una mañana y en tu casa nadie te saluda. Seguramente a los 2 o 3 minutos tú dirás, ya, ya, tan chistosos, qué buena broma, pero nadie te responde. Seguramente a los 20 minutos o a la media hora te vas a ir furioso de tu casa y tú sales a la calle y los carros no se detienen cuando tú vas pasando. Y la gente sigue de largo como que te atraviesa sin que tú existas. Pues muy probablemente después de un buen rato vas a empezar a gritar o a llamar la atención y a pesar de todos tus esfuerzos, la gente no te ve. Tal vez algunos en algún momento dirán, bueno, debe ser que me morí y no me di cuenta. Pero la mirada del otro es la que te da un lugar. Y si la mirada del otro implica mi impacto positivo en el otro, ese yo que he venido formando adquiere fundamento. Yo puedo creer que soy muy amable, pero ¿cuándo realmente adquiere fundamento el hecho de que yo soy amable? Cuando se me nota en los otros. Yo puedo decir que yo soy una persona gentil, pero ¿cuándo adquiere fundamento? Cuando se me nota en la gentileza hacia otros. Yo puedo decir que soy un excelente maestro, pero bueno, preguntémosle a sus alumnos, porque uno en últimas puede decir lo que sea, como estas personas que se consideran lo mejor del planeta, lo mejor de la vida, y en realidad no hacen nada por los demás, no tienen impacto por los demás, no tienen fundamento. Gente que habla bien todo el día de sí mismos, de hecho solamente habla de sí mismos. El narcisismo. No sé si conocen esta historia de Narciso. Yo tengo una variación personal de la historia. Esa variación personal consistía en que Narciso salió una mañana de su casa de campo y en la casa de campo tenía un lago al frente y él salió a tomar un poco de agua y se acercó y en el reflejo vio que había un ser humano más bonito que él y no lo soportó y fue y se suicidó. O tengo otra versión y es que Narciso salió y fue a tomar agua en el lago, se acercó a tomar agua, a beber y cuando vio que había alguien muy bello ahí, se sintió profundamente enamorado de su reflejo y se acercó a darse un besito y se cayó y se ahogó. Porque en últimas, cuando vives solo en la vida, mirándote el ombligo, te pasa un poco algo que suena horrible lo que les voy a decir, pero voy a decirlo. Da mastitis espiritual. Si tienes mucho para entregar, mucho para dar y no lo entregas, te pones duro y te empieza a doler la vida. Te da mastitis espiritual. Entonces, una sana autoestima implica un yo que se sabe y experimenta en lo valioso que hay en su vida, pero que puede adquirir fundamento de esa experiencia a partir del impacto que tiene en el mundo y los otros. Ahí empezamos a hablar de una autoestima sana. ¿Cómo podemos reconocer cuando tenemos que trabajar en este tema? Pues bueno, digamos que hay muchos indicadores, muchas cosas, pero yo quiero compartirles algunos que no se requieren todos. Algunos nos pueden indicar que seguramente un trabajo acerca de este tema podría repercutir positivamente.
¿En dónde lo vemos? A veces en la relación con el cuerpo, una necesidad muy poderosa de luchar contra la contextura que tiene, de aceptar lo que hay, una voz que a veces no se escucha, una mirada que a veces no se sostiene. Lo vamos a ver con más fuerza en jóvenes o incluso en adultos, por supuesto, que tienen un diálogo negativo constante sobre sí mismo, restándose valor o devaluándose. Se dan duro, se maltratan a sí mismos en el malestar o rechazo de los cumplidos que se les hacen. Cuando tú les dices sus cosas buenas, en lugar de alegrarse, se retuercen internamente como intentando que eso no pueda entrar. O si tú eres el profesor, o si tú eres la mamá, o si tú eres una figura de valor para esta persona, suelen decirte, tú me lo dices porque me amas, pero eso no es así. O tú me lo dices porque estás entrenado para eso, pero yo no tengo esas cualidades ni esas virtudes. En la sobrevaloración sin fundamento también encontramos un signo de baja autoestima. Hablan y hablan y hablan de lo buenos, maravillosos, eficaces, eficientes, capaces que son, pero realmente no hay pruebas de ello. En el sobreesfuerzo por ser perfecto, bien sea llenándose de cirugías por todas partes, no es una cirugía aislada, sino llenándose de cirugías, bien sea con la angustia ante la nota y la evaluación, bien sea con la imposibilidad de equivocarse, organizando toda su vida para no cometer errores, llenos de listados dependientes desglosados en 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 para no fallar, tratar de tener todo como una tacita de té brillante sin la posibilidad de manejar la imperfección. Aspiran a la perfección sin entender que son perfectibles, es decir, que son un gerundio, ando, yendo, que van en desarrollo, no que ya son perfectos, sino que van en camino. En la constante búsqueda de aprobación por los otros, tratando de agradarle a todo el mundo, mirándolos y pidiéndoles, ¿me quedo bien? ¿Te gusta? ¿De verdad me veo bien? De una manera corroborativa, constante, permanente, comprando a los amigos, gastándoles, no dejando que ellos nunca aporten, comprando gente, cediendo ante cualquier forma de conflicto, tratando de no poner límites que impliquen el rechazo interpersonal, dando lo que sea, incluso, aunque suene horrible, su propio cuerpo, con tal de ser aprobados o obtener el amor del otro. En la evitación constante de contextos de evaluación, tratando de llegar siempre de primero para no tener que soportar la mirada de los demás del grupo cuando llegas tarde, tratando de no despedirte y fugarte de las fiestas familiares sin tener que pasar puesto por puesto despidiéndose de la familia o de la gente que llega, diciéndole a sus compañeros, yo hago el trabajo, pero tú expones porque no quiero que los demás me vean, me evalúen o me pregunten, o en el ser dominados por un juez interno implacable. Un juez interno que se asoma a este lado, e inmediatamente después de tu frase, de tu pregunta, viene una crítica tajante en tu cabeza, diciéndote, qué pregunta tan boba, cómo se te ocurrió decir esto, ahora qué van a pensar de ti, una voz que no se calla, llena de críticas. Pues bien, no es fácil tener baja autoestima, especialmente porque no se habla de eso. Es decir, muy pocas personas tienen la valentía de reconocer su baja autoestima o de reconocer que en algún área de la vida les falta una estima propia. Generalmente cuando tienes problemas de autoestima, problemas serios, no sueles contarle a la gente. Tratas de ocultar la vulnerabilidad porque hacerlo visible implica volverte algo así como una presa fácil y a nadie le gusta ser una presa fácil. Así es que, bueno, para la formación de la autoestima necesitamos este proceso bidireccional, desde adentro y desde afuera. ¿Qué quiere decir desde adentro? Quiere decir poder procurarse un espacio propio en donde yo pueda ser. ¿Qué quiere decir esto de poder ser? Porque lo vamos a nombrar varias veces durante el resto de esta conversación. Poder ser tiene que ver con lo siguiente. No sé si algunos de ustedes como padres tuvieron esta experiencia. En mi país durante mucho tiempo existía algo, hoy en día existe todavía, pero hubo una época donde era mucho más fuerte,
que era la educación con la mirada, que consistía en que tú hacías algo que no debías, o decías algo que no debías, o te portabas de alguna forma que no debías, y tu padre o tu madre te miraba fijamente y hacía así. E inmediatamente tú sentías un corrientazo que pasaba por toda tu columna vertebral y quedabas paralizado y no podías moverte. Y entonces ya sabías telepáticamente lo que tu mamá estaba juzgando sobre ti. Pues bien, a eso me refiero con no poder ser. Algunos descubren que no pueden ser delante de su pareja, por ejemplo, que no se atreven a decir lo que piensan porque vendrá el movimiento de boca, porque vendrá la mirada descalificadora. Otros descubren que no pueden ser delante de un jefe o delante de un socio. Otros descubren que aunque ya tienen 50 años, en presencia de su padre, no pueden ser. Cuando su padre aparece, dejan de ser la persona divertida, que hace chistes y que molesta. Pues bien, cuando hablamos de formar la autoestima, no importa que tengamos 30, 40 o 50 o 60 años, es cómo logramos procurarnos, darnos un espacio propio, un espacio mío en donde yo pueda ser, donde encontrar contextos en donde yo pueda expresarme tal y como soy, tal y como deseo. Formarse desde adentro implica aprender a mirarse con aprecio y firmeza. Sin duda, esto es lo que hay, así como mirarse con compasión y con cercanía, porque parte de este tema es cómo podemos nosotros aceptar que somos humanos y que podemos fallar, que podemos equivocarnos. Conectarnos con nuestro cuerpo y conectarnos con lo que queremos, conectarnos con lo que hay y conectarnos con hacia dónde vamos. Pero esa conexión desde adentro es curioso, requiere de la afuera. Es decir, los niños y los adolescentes van desarrollándose, pero para conectarse desde adentro necesitan que la autoestima empiece a desarrollarse también desde afuera. Es decir, los jóvenes, los niños y adolescentes necesitan un contexto y unos vínculos en los que puedan ser vistos, donde no sean ignorados, donde no sean pasados por alto, donde sean considerados, tenidos en cuenta, respetados, tratados justamente y apreciados. Un contexto y unos vínculos en donde además puedan ver que es bueno existir. Es decir, es bueno que yo exista. Yo soy tu hijo. ¿Es bueno que yo exista para ti? Yo soy un adolescente. ¿Es bueno que exista para otros? ¿Realmente es bueno que yo exista? Me doy cuenta de eso en el impacto que tengo en los otros. Así es que, pensando en este contexto externo tan importante para la formación de la autoestima, vamos a hablar de unas prohibiciones. Obviamente está en términos categoriales, como prohíbase como padre, pero bueno, cada quien es libre, por supuesto. Eh, Hay algunos lineamientos que sabemos que golpean la autoestima. Seguramente muchos padres fueron víctimas de esos lineamientos, porque venimos de una generación prácticamente que se dedicó a golpear la autoestima de los padres actuales. Y a veces se nos sale natural la descalificación hacia nuestros hijos sin que sea nuestro plan. Pero muchos crecimos en un mundo de descalificación fuerte y ahora nos encontramos en un mundo en donde también todos los ISOs, las certificaciones, el ascetismo, la perfección, pues genera un clima en donde podemos hacer eso de una forma más elegante, pero es más de lo mismo. ¿Qué tenemos que trabajar? ¿Qué tenemos que prohibirnos? El trato injusto hacia nuestros hijos. Incluso si lo hacemos algún día porque estamos estresados, porque nos equivocamos, tenemos que prohibirnos el hecho de evitar estas ganas de pedirles disculpas. Hay que pedir disculpas. Eso no va a afectar la autoridad. A veces uno cree que si pide excusas, la autoridad va a quedar en entredicho. Y es todo lo contrario. Cuando pides disculpas, por eventos reales, por supuesto, no por buscar aprobación ni por tratar de agradar, adquieres más autoridad. No debemos compararlos con otros. La educación a través del reto, que seguramente algunos vivieron, de los padres le decían a los hijos,
¿Y será que sí puedes? ¿Y será que tú sí vas a ser capaz? En un tono descalificador, buscando retarlos, a ver si reaccionaban y con la rabia lo lograban. No le funciona a todo el mundo. Tal vez a alguien le haya funcionado, pero debemos evitar compararlos con otros y menos intentar retarlos. Por supuesto, queda prohibida cualquier forma de violencia. La violencia verbal con palabras peyorativas, desobligantes, la violencia física en cualquiera de sus manifestaciones, obviamente la violencia sexual, cualquier forma de violencia debe dejarse de lado. Menospreciar sus logros, ridiculizarlos o burlarnos de ellos, especialmente delante de otros. Los niños a veces no entienden algunos chistes adultos. A veces a nosotros nos gusta pues tomar de molestar un poco en familia, hacer las bromas. No siempre estamos seguros que nuestro hijo lo entiende. Y además no estamos seguros del impacto que tenga nuestro chiste o nuestro comentario en relación con ellos hacia otros. No quiere decir que no hagamos bromas. Los niños nos hacen bromas y nos reímos con ellos. Pero hay una práctica en algunas familias de la burla y la descalificación constante, de la gordita, del parece un payaso, de ya bajó el mimo, que no habla con nadie, ese tipo de comentarios de ridiculización o de burla van dañando el corazón de la autoestima. El trato perfeccionista, sin permitirles fallar, sin que ellos puedan asumir ningún tipo de error. Imagínense ustedes que yo tengo un papá perfeccionista y tengo 12 años y estoy esperando a las 7 de la noche que él llegue y por supuesto siento un hueco en el estómago desde las 6:30 de la angustia de que mi padre llegue y entonces empiezo a pasar mi escáner externo, estoy bien vestido, estoy limpio, mi escáner interno, me he portado bien, he tenido malos pensamientos, he hecho las cosas. Y cuando llega mi padre, pues me encuentra con los ojos así abiertos, muerto del susto, y mi padre en ese momento deja de ser mi padre y se convierte en un auditor familiar. ¿Ustedes conocen algún auditor que nunca encuentre algo o nunca glose nada? Pues es difícil, muy pocos, generalmente se encuentra algo por mejorar. Así es que imagínense ustedes crecer con la sensación de me faltan 20 centavos para el dólar todo el tiempo. De haga lo que haga, ni ganándome un premio Nobel, seré reconocido. Otra prohibición importante para hacernos es no tenerlos en cuenta para decisiones que solo les atañen a ellos. Es decir, no podemos darnos el lujo de tener hijos de 14 años, de 16 años y seguir comprando la ropa según nuestro gusto. No podemos darnos el lujo de imponerle a una niña de 8 años que se vista todo el tiempo tal cual como le gusta a la mamá. Seguramente, pues la mamá tendrá su espacio para su propio estilo, pero necesitamos que los niños puedan ser, ¿no? Seguramente tendrán que aprender a comer, tendrán que aprender a alimentarse. No vamos a estarles preguntando todo el tiempo ni generando comida a la carta, como si la casa fuera un restaurante. Pero hay decisiones que solo les atañen a ellos y que en la medida de lo posible tenemos que permitir que ellos sientan que pueden ser o que pueden participar, que su opinión es valiosa. Así es que nada más nefasto para la autoestima que tener una madre o un padre que te quite el habla, donde tú haces algo que le disgusta a papá y papá deja de hablarte una semana, 2 semanas. Por supuesto que podemos ponernos bravos con nuestros hijos, si es que la rabia es una emoción natural, pero eso no quiere decir que les quitemos su condición de persona, su condición de dignidad, que los ignoremos como si no existieran. Algunos seguramente vivieron eso en casa y no es fácil, pero es un golpe directo al corazón de la autoestima. Ahora, ¿qué más tenemos que prohibirnos? No darnos cuenta de ellos y de su vida. Es decir, hay que ir al grado, hay que ir a la reunión, hay que ir al partido de fútbol que juega, hay que darles a entender que los vemos, que sabemos de su vida. Tenemos que prohibirnos sobre exigirlos. Hay edades para cada etapa, hay cosas para cada momento, hay responsabilidades que no son a los 8, ni a los 12, ni a los 15. Tenemos que prohibirnos esta tentación de decir yo quiero que sea grande y fuerte y por eso nunca lo defiendo. No,
A los hijos hay que defenderlos, pero siempre con fundamento. Es decir, tú defiendes a un amigo con fundamento. Tú defiendes a tu esposa con fundamento. Tu esposa se siente protegida por ti. Tu esposo se siente protegido por ti. Mi hijo de 10, 15, 30, 50 años se siente protegido por mí con fundamento. No los vamos a defender como a veces sucede, que los defienden de todo, incluso de las conductas que tienen algún tipo de sanción social. La sensación de sentirse protegido, de sentir hay alguien que me defiende a mí, es muy poderosa para la autoestima. Desconfiar sin fundamento, generalizar algunos fundamentos de por vida. Es posible que un día diga una mentira, pero eso no lo va a hacer mentiroso de por vida. Muchos cometemos errores, eso no nos convierte en ellos de por vida necesariamente. Evitar descalificarlos, engañarlos y subestimar que pueden comprender. Obviamente hay temas que requieren de ciertas etapas, de ciertas edades. Por eso nos cuidamos de algunas autorrevelaciones de nuestra propia vida. Sin embargo, no podemos subestimar que hayan temas que ellos no puedan manejar. Ocultar que se murió el abuelo, ocultar que se murió el tío, ocultar que estamos en una crisis económica. No, no podemos engañarlos y subestimar que ellos no entienden. La verdad, entienden. Y a veces entienden cosas con mayor claridad que nosotros. Evitar este trato narcisista de elogios sin fundamento. El otro día me decía un chico de 12 años que su mamá estaba un poco como loca, me lo decía en esos términos. Me decía, ¿puedes creer que cada vez que yo llego de clase de arte me da $100, $200 por la pintura que yo hago? Y soy pésimo, pésimo. El otro día puse una pintura en la sala de mi casa, a mí me daba vergüenza invitar a la gente a que viera una cosa tan fea. Ella cree que yo no me doy cuenta. Claro que a mí me sirve el dinero. Entonces, eh, pues los chicos necesitan fundamento. No podemos decirles que son el mejor futbolista del universo cuando a duras penas puede tocar el balón. No podemos decirles que es el mejor artista del mundo cuando de verdad está trabajando por cada vez ser mejor. Hay algo diplomático que también tenemos que prohibirnos y es que los felicitamos e inmediatamente sacamos el borrador con la otra mano y borramos lo dicho con una descalificación. Le decimos, oye, qué alegría que hayas sacado esa buena nota, pero, oye, qué bien que te fue en esa actividad que tenías. Sin embargo, no, ¿los vamos a felicitar o no los vamos a felicitar? ¿No? Eso no quiere decir que nos hagamos los locos con sugerencias, con críticas constructivas, por supuesto, pero no lo hagamos al mismo tiempo. Sobreprotegerlo y que no experimente que puede hacer las cosas. Por supuesto, puede que aquí se sienta querido y protegido, pero aquí en su corazón no se siente capaz. Y entre saber aquí que lo quieren y sentirse capaz, es mejor sentirse capaz. Lo ideal son las dos cosas, por supuesto. Bien, antes de ver estrategias, ya vimos qué deberíamos o algunas sugerencias para prohibirnos como padres en nuestros vínculos con los hijos. Eh, Sin embargo, no hay nada que se contagie con más fuerza que un contexto configurado por personas que tienen sana autoestima. No alta autoestima necesariamente, en este término inicial de la confusión de creerse superior, no, de sana autoestima. Así es que los padres que tienen una sana autoestima suelen generar contextos donde es mucho más fácil evitar todo lo que vimos y desarrollar las prácticas posteriores. Así es que quisiera que pudieran tomarse ustedes algunos minutos con toda la tranquilidad, con toda la honestidad. Esas son las ventajas de las conferencias virtuales, que estamos en la intimidad de nuestra alcoba o en nuestro estudio tranquilos. Algunas preguntas reflexivas para que cada quien mire cómo está su autoestima, cómo anda en este momento de su vida. A veces como padres tenemos que preguntarnos, ¿puedo dejarme ver realmente como soy? Es decir, ¿realmente le permito a mis compañeros de trabajo o ese es un contexto en donde no puedo dejarme ver? ¿Realmente le permito a mi pareja que me vea tal y como soy? ¿Le permito a mis amigos? ¿Le permito a alguien que me vea? En mis contextos, familia, trabajo, puedo ser. Es decir,
¿Realmente puedo expresarme, puedo soltarme o vivo contracturado, vivo cuidándome, vivo pensando todo una y otra vez a ver si lo puedo decir o si no lo puedo decir? Es decir, ¿me permito ser o me está prohibido por el juicio del otro? ¿Es justo conmigo la vida que estoy llevando? Es decir, tengo un trato justo conmigo. Esta es la vida que es justa para mí. Me experimento cuidado o defendido por mi pareja o por un hijo o por la gente que me rodea. Es decir, le importo a alguien. A veces se nos pierde eso por el camino, ¿no? Se enreda a veces en pareja, en familia o con algún socio, porque no es fácil. Pero a veces hay que detenernos y preguntarnos cómo está moviéndose esto. Porque, bueno, me aprecian, me aprecio. En otros términos, me dejo querer. Yo recibo al otro, le permito, me siento respetado, me respeto. Puedo fallar, me tengo consideración, no lástima, que es distinto. Soy compasivo conmigo, me permito fallar o saco este látigo terrible y me golpeo y me golpeo y me golpeo, como diciéndome tú no eres humano, eres un robot, no puedes volverte humano. Quiero y me dejo querer, me permito disfrutar lo que tengo, me permito sentirme bien, me permito los premios, me permito el disfrute, me permito ponerme de novio con la vida, por decirlo de alguna manera. Pues bien, por eso, ¿cómo aumentar la autoestima de nuestros hijos? La primera recomendación es, empiece por usted. No haga todo, no, hágalo de forma paralela, ¿no? Porque en la medida que hacemos cosas con nuestros hijos, nuestra autoestima también sube. Esa es una magia de lo interpersonal. Cuando tú ves que tienes un impacto positivo en tus hijos, entonces experimentas ese componente que hablamos del mundo en la autoestima. Cuando tú ves que realmente tienes vínculos valiosos, que ejecutas acciones valiosas, experimentas ese yo en donde sientes que la vida vale. Así es que esto es un negociazo. En la medida que trabaja la autoestima con tus hijos, tu propia autoestima se fortalece. Veamos algunos tips, algunas sugerencias puntuales para nuestros hijos. Pídales la opinión frente a cosas que les conciernen. Pídales la opinión sobre lo que quieren utilizar como ropa, pídales la opinión sobre ciertos tipos de comida. En la medida que la edad va aumentando, vaya abriendo, por favor, el espectro para que sus hijos tengan una mayor incidencia en cosas que les conciernen a ellos. No les vamos a preguntar a los 4 años qué tipo de colegio quieren para su vida. Por supuesto que esa es una decisión que tomamos nosotros como padres, ¿no? Eh, pero bueno, cuando quieren estudiar su carrera profesional, pues no somos nosotros los que elegimos eso. Tenga como sagradas fechas especiales que son importantes para ellos. No importa que ellos te digan que no es tan importante. No importa que ellos te digan normal. Bueno, no pasa nada. No importa lo que ellos digan. Los cumpleaños hay que volverlos sagrados, los grados escolares, ciertas competencias, ciertos festejos que para ellos son importantes. Cuando las cosas no son importantes para nosotros, a veces ellos también les restan importancia. Y si no tienen nada valioso que les importe, su autoestima se va para abajo. Esta es una frase que le robé a un amigo austriaco que me ha enseñado mucho sobre este tema, Alfred, que dice, asombrémonos con el milagro de tener un hijo que empieza a tener voluntad propia. No nos asustemos tanto. Ustedes lo han visto cómo empiezan algunos a los 2 años a decir no, 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 doctor, no, todo lo que uno le diga, no, 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 no. Empiezan a soltarse para hacer las cosas, empiezan a intentar tener cierta independencia, empiezan a decirte ante cualquier cosa obvio, les preguntas algo y te dicen obvio, ¿no? Y tú te sientes como un tonto. Pues bueno, es una maravilla, es un milagro ver cómo los niños se van volviendo libres y van expresando lo que quieren. A veces no lo hacen de una forma que nos guste, a veces les da por pelear con nosotros. Y saben
Qué bueno que peleen a veces con nosotros. Decentemente, por supuesto. No tienen que romper la puerta ni decir malas palabras. Pero ustedes se imaginan tener un hijo que nunca aprenda a pelear por lo suyo, que nunca aprenda a pelear por lo que quiere, aunque la palabra pelear suene feo, póngalo en otros términos, que no aprenda a defender lo que desea. ¿Quisieran ustedes un hijo que no sea capaz de ponerle límites a su pareja, o a sus amigos, o a sus empleados, socios o jefes? Un hijo que no aprenda a pelear por lo que ama. No, yo creo que todos queremos un hijo que aprenda a defender lo propio. Y qué bueno que aprenda en casa, porque en casa hay cierta consideración. Cuando pelea afuera, es posible que afuera no haya consideración, ¿no? Por supuesto, no estamos hablando de estas peleas, como las llamamos normalmente callejeras, sino defender lo propio, lo que me pertenece, ¿no? Manifieste su interés explícito por las cosas que a ellos les interesan. Por ejemplo, usted se sabe el nombre de sus mejores amigos. Usted sabe lo que le interesan a sus amigos. Usted sabe cuál es el programa de televisión que prefiere, o la serie en internet, o el youtuber de moda, o lo que está pasando en Snapchat, que son cosas que ni idea como padres, porque el mundo va a otro ritmo y ellos tienen otros canales. Usted lo sabe. Sabe cuál es el color preferido de su hijo. Sabe qué tipo de ropa le gusta. Sabe cuál es su juego preferido. Manifieste su interés explícito por las cosas que a ellos les interesan. Que ellos se den cuenta que son vistos. Permítales ser en su presencia. Que se puedan expresar, que opinen. No como sucedía antes, que tú decías algo y tu padre o el adulto te miraba y te decía, no te metas en conversaciones de adultos. ¿Tú qué vas a saber de eso? Permítales que opinen, permítales que hablen, permítales que hagan bromas, sin que todo se valga. Esto no es permitir que el otro sea, no quiere decir que todo se vale. Permitir que el otro sea implica lo interpersonal. Yo no voy a ser por encima de tu ser, ¿no? Pero déjelos que se expresen, que muestren lo que los caracteriza, lo propio, que no tengan miedo de sonreír en su presencia. Tenga en cuenta sus necesidades y cuídelo. No importa que tenga 15, 20, 30 años. Para las necesidades, pues no se debe hacer mérito. Es diferente las necesidades que los caprichos o algunos deseos. Para los caprichos suele ser útil que hagan mérito, que se ganen las cosas. Puede que un chico quiera unos zapatos de $1000, se imaginan, y tal vez tenga yo el dinero para hacerlo, pero es que no se trata de cuánto dinero tienes. Se trata de conciencia de mérito, de conciencia de esfuerzo, de sensación de yo soy capaz de lograrlo, de trabajar o de ahorrar, de poner la mitad y que mi padre ponga la otra mitad. Claro, acá hablamos de caprichos, no hablamos de necesidades. Otra cosa es que necesite unos zapatos, que es distinto. Defiéndalo y apóyelo, pero siempre con fundamento, ¿no? Están hablando mal de su hijo y no hay fundamento, defiéndalo. Hay fundamento, ok, asumamos los errores, asumamos lo que tengamos que asumir. Deténgase y préstele atención sin estar leyendo, viendo TV, mirando la prensa, mirando el app de turno o la tablet. Escúchelo. Cuando le hable, pare lo que está haciendo y escúchelo. Pero también enséñele a esperar. No es que las cosas importantes que usted tiene siempre que cancelarlas para cosas que realmente tienen que ver con el inmediatismo, el yaísmo, ¿no? También deben esperar. Sin embargo, a veces estamos siempre por encima y no paramos la vida para conversar con ellos. Esta es buenísima. Hable bien de su hijo delante de otras personas, especialmente si él está presente. Por favor, no exagere, es decir, con fundamento, pero hable bien de su hijo delante de otras personas, sobre todo si él está presente. Que él vea que tiene un impacto poderoso en los papás. Cuando un hijo tiene la sensación, la experiencia, que tiene un impacto sobre el orgullo de los padres, eso va sentando autoestima. Diviértase con su hijo. Si yo importo, tengo tiempo y tengo calidad de tiempo.
Si mi padre deja tantas cosas importantes para juguetear conmigo, hay algo conmigo que es valioso. Tenga contacto físico con su hijo. Si a usted le cuesta por su historia de vida, revíselo. Pero el contacto físico es importante. Tocar, acariciar, consentir. No sé si el término se usa en otros países, supongo que no. El apapachar, ¿no? El hacer sentir que estamos ahí, la presencia total. Ahora, ustedes saben, por supuesto, que llega un momento en donde no quieres ni que te acerques a 1 metro, por supuesto. Seguramente si tienes 12, 13 años y tú con esa abrazadera delante de todos los amigos, eso se vuelve un tema muy complejo, ¿no? Eh, si tú ves que tu hijo está sentado en la sala con 8 amigos a los 13 años y tú te le lanzas encima para hablarle como bebé y le empiezas a abrazar, estás haciendo un atentado contra su reputación social. Mira cuándo tienes contacto físico y hazlo. No lo hagas siempre. En caricias verbales cuando puedas. Díselo de frente. Dile el impacto positivo que él genera en ti. Identifique y procure crear situaciones en donde sus hijos puedan explicar algo que para ellos es importante, donde ellos puedan decirte algo que para ellos es valioso. Pídales incluso su opinión sobre asuntos políticos, filosóficos, ecológicos. A veces descubrimos algo maravilloso y es que a diferencia de las generaciones de padres que tenemos hoy en día, ellos tienen mucha más conciencia social, conciencia ecológica, eh, han crecido en otro momento histórico. A veces tienen mucho que decir, e ideas geniales. Apoya a su hijo en los microemprendimientos, emprendimientos económicos, emprendimientos sociales, el asociacionismo. Que su hijo vea que puede, que es capaz, que no va a tener que depender toda la vida de sus padres, que él tiene condiciones para crear y que lo que crea lo puede poner en marcha porque es útil, porque funciona. Edúquelo para que tenga la habilidad de responderle a la vida, o sea, para que sea responsable. Llegar puntual no significa ser responsable, significa ser puntual. Tener el cuarto ordenado no significa ser responsable, significa ser ordenado, valiosísimo. Pero responsabilidad, habilidad para dar respuesta. Si mi hijo es capaz de dar respuesta a las demandas que la vida le plantea, tiene la sensación de estima propia, de este yo soy capaz. Así es que hay pequeñas cosas, cuidar una planta, cuidar una mascota, hacer reír a la abuela, fomentar actividades altruistas. Si para usted este tema no es tan fácil, ¿qué puede pasar? Algunos fuimos o algunos crecimos en un clima en donde los padres difícilmente calificaban a sus hijos. Si usted creció en ese grupo de padres perfeccionistas, juegue descubriendo a su hijo haciendo 20 cosas buenas al día. Y rételo a que lo siga haciendo. Rételo no en el sentido retador de si puede. No, invítelo a que lo practique. Lleve el listado. 20 cosas buenas por día. Si usted es muy perfeccionista, seguramente en este momento ya dijo, uy, 20 son muchas. No, 20 al día no es nada. Revíselo solamente hoy. Tal vez su hijo hoy se despidió esta mañana y su mente perfeccionista diga, no, pero despedirse es lo mínimo de la decencia. No, eso no lo estamos cuestionando. ¿Es bueno o no es bueno? Ok, llevas una. Su hijo se lavó los dientes esta mañana. No, pero eso es lo mínimo de un ser humano. No, eso no lo estamos cuestionando. ¿Es bueno o no es bueno? Sí, entonces lleva 2 cosas buenas. Si para usted es muy difícil, juéguelo también con su pareja. Descubra a su pareja haciendo 20 cosas buenas al día. Si para usted es muy difícil, empiece por usted. Descúbrase usted mismo haciendo 20 cosas buenas al día. Invítelo a que lo siga practicando. Cuéntele lo importante que es para usted ver esas cosas. Converse sobre sus metas y sobre sus valores. Es decir, invítelo a soñar. Invítelo a que sea capaz de verse a futuro, desarrollando cosas, haciendo cosas, desplegando, explotando sus recursos. Cuando les tumbamos sus sueños
o cuando simplemente nos dedicamos a preguntarles y ellos no saben y ahí los descalificamos. Cuando les decimos, ¿y qué vas a hacer en unos años? No, no sé. Bueno, pero si no sabes, vas a morirte de hambre. Pues el asunto no funciona tan bien. Hablemosle de lo que para nosotros nos da sentido. ¿Qué le da sentido a nuestra vida como padres? ¿Qué metas tenemos? ¿Qué es lo valioso en nuestra vida? ¿En dónde lo hacemos? ¿Dónde lo vemos? De tal forma que ellos poco a poco aprendan a soñar también. Y no les matemos sus sueños. Así nos parezca que llegar a la NASA es muy difícil. Así nos parezca que ser un empresario que tenga una multinacional gigante sea un camino complejo. Así nos parezca que ser un cantante sea un camino complejo. Hay que soñar. No tengamos tanto miedo a que se frustren. Frustrarse también hace parte de la vida. Fomente el nosotros familiar. Suena un poquito mamífero lo que les voy a decir, pero ¿quiénes son parte de nuestra manada? ¿Cuál es nuestra manada, por decirlo así? ¿No? ¿Quiénes son de la manada? ¿Cómo nos cuidamos como manada? Cuando son más chicos, pues es más fácil. El escudo familiar, los colores de la familia, los símbolos, etcétera. Trabaje duro en centrarse en el blanco de la sábana y no solo en el punto negro. No quiere decir que neguemos algunas cosas. Por supuesto, hay cosas que cuando están mal, pues están mal, ¿no? Pero nos tenemos que centrar más en lo que está bien, en lo que sí se puede, en lo que sí se logra, de tal suerte que cuando aparezca lo que no se logra o lo que no se puede, sea bien recibido, no afecte la autoestima y tengan una autoestima fortalecida para mejorarlo y para cambiarlo. Por favor, permítales que se equivoquen, que aprendan de sus errores, ¿no? Cuando los sobreprotegemos y no dejamos que se equivoquen, pues tienen el mensaje aquí de cuánto me cuidan, pero en su corazón no tienen la sensación de yo soy capaz. Y como vimos anteriormente, lo ideal son las dos. Pero si tuviésemos que elegir entre saber que me cuidan y sentirme capaz, es mejor sentirse capaz. Así es que permítelas que se equivoquen, que aprendan de sus errores. Trabaje fuertemente en su mirada. Una mirada, una mirada compasiva, que no es igual a tener lástima. Una mirada que le permite al otro ser, una mirada con la menor cantidad de juicios posibles. Este contexto que hablamos hace un momento, del afuera, en donde el otro puede tomar aquellas cosas importantes para ese desde adentro que mencionamos. Bien, corrí, me pasé 10 minutos de lo presupuestado, como siempre, ustedes saben que trabajamos generalmente 45, 50 minutos y después abrimos un espacio de preguntas. Les quiero contar, antes de abrir el espacio de preguntas, unos elementos claves. Bueno, primero agradecerles a los patrocinadores, que son estas organizaciones que ustedes están viendo. Muchos de ustedes ya conocen nuestra app de Te Apoyo. Esta conferencia es muy importante para esta app porque esta app trae una sección dedicada a ejercicios que hacen los papás con sus hijos sobre autoestima, de tal suerte que puedan aumentar el impacto que tienen en ellos y en el mundo. Pueden conocer un poquito de la app en la página www.teapoyo.com y ahí seguramente van a encontrar cosas muy útiles para la familia. Quería aprovechar también para invitar a muchos de ustedes que aunque están siguiendo estas actividades hace varios meses, quiero decirles que esta semana es algo nuevo. Lanzamos nuestro programa de televisión que se llama Vivir con Sentido. Es un programa donde invitamos a un especialista y juntos debatimos sobre un tema dirigido a papás. Es una escuela de padres que tenemos para hacer accesible esto a muchas familias. En directo lo pueden ver solamente en Colombia, Venezuela y el sur de los Estados Unidos. Así es que nuestros amigos de Guatemala, México, incluso había unas personas de China que vi ahora, pueden verlo en diferido en nuestra página web, que es www.vivirconsentido.tv. En nuestra página web van a encontrar el listado de programas con las fechas de emisión, pero para aquellos países diferentes a Estados Unidos, Colombia y Venezuela, van a poder ver esos programas a la semana de la fecha que está allí establecida. Seguramente van a encontrar temas que van a ser
de todo su interés, ¿no? Los webinars que hicimos el semestre pasado, muchos papás han estado escribiendo que cómo hacen para poderlo ver, que dónde los consiguen. Bueno, pueden entrar a mi página web, ya están todas las conferencias virtuales que dimos el semestre pasado. Algunas van a ser un complemento muy poderoso de lo que vimos hoy, así es que pueden descargarlos, pueden verlos, pueden facilitárselo a otras personas que ustedes consideren que sea útil. Nuestros próximos webinares, los de este semestre, son estos 5. De todas formas, a su email les va a llegar copia de esta grabación para que se la puedan facilitar a los papás que ustedes consideren que les pueda funcionar, para que ustedes dispongan a sus trabajadores, socios, amigos. Bueno, entre más personas sumemos, la razón de ser de las organizaciones que movemos todo esto tendrá muchísimo más sentido. Bueno, vamos a utilizar algunos de los minutos que nos quedan para poder conversar sobre algunas preguntas que muchos padres han venido formulando. Como muchos de ustedes saben, pues a veces es imposible dar respuesta a la cantidad de preguntas que hay. Voy a intentar tomar algunas de las que más se repiten y de esa manera vamos a poder bueno, dar una respuesta mayor. Bueno, nos pregunta Margarita Tamayo si solo transmiten por ese operador. En Colombia, Venezuela y Estados Unidos tenemos, bueno, DirecTV Colombia y Venezuela. En la Florida estamos en Super Channel, en Canal 5, pero solamente estamos transmitiendo directamente con ese operador. Sin embargo, todos los programas de televisión los vas a poder ver en la página web que vimos anteriormente, www.vivirconsentido.tv. Bien. Nos preguntan que si vamos a seguir grabando todos los webinares. Sí, cada webinar es grabado y colgado en mi página web y en las páginas de la red que tenemos de portales. Ahí pueden descargarlos y hacerlos útiles. Bien, dice Catalina Vélez, nos pregunta que hasta qué edad se puede modificar la autoestima de una persona, teniendo entendido que una teoría, en teoría, se moldea hasta los 7 años y es modificable después de esa edad. Bien, las redes neuronales suelen pulirse o podarse hasta la mitad de la adolescencia, eso de los 15 años. Lo que quiere decir que es mucho más fácil fomentar la autoestima hasta los 15 años, pero entre más chiquitos, mucho más poderoso. Ahora, si mi hijo tiene 16 o yo tengo 38, 45 y mi autoestima se ve golpeada, eso no quiere decir que no sea fácil modificar, aportar o construir. Lo que quiere decir que entre más años tenga, puede ser más complejo, sí, pero sin ningún problema las personas pueden seguir sumando su autoestima y hacer modificaciones poderosas a lo largo de su vida. Nos pregunta Silvia, cuando los abuelos hacen los mismos comentarios o chistes dañinos que nos hicieron a sus nietos, ¿es sano frenarlos de frente? Bien, hay que cuidar y defender a los niños que sientan que hay personas que están allí. A veces uno dice, bueno, pero sería como faltarle el respeto a mi padre si le digo que no delante de mi hijo. No, uno puede poner límites de formas decentes, porque tampoco tenemos que descalificar al abuelo, pero uno como padre puede decirle a su padre, o sea, al abuelo del niño, mira, no estoy de acuerdo contigo en eso, porque yo veo a mi hijo haciendo estas cosas. No me parece que sea así, y que sienta tu hijo el apoyo y que el abuelo se sienta respetado en la diferencia. Es posible que algunos abuelos no se sientan respetados porque hay abuelos que consideran que no se les puede decir nada, pero bueno, ellos van haciendo también su vida y son grandes y tienen experiencia y asumir la diferencia puede que no les dé tan duro como a veces uno de hijo cree que tiene que proteger a los abuelos todo el tiempo. Los abuelos ya han hecho su vida. Hay que proteger más a los niños porque los abuelos ya vivieron lo que tenían que vivir y hay que generar el contexto adecuado para que los años que les quedan los disfruten, pero disfrutarlos implica sentirse queridos. Y si los nietos no te quieren como abuelo, vas a tener un contexto más difícil.
Así es que sale mejor proteger a los nietos para que los nietos sigan queriendo al abuelo que se detiene con esos comentarios y puedan generar ese circuito tan hermoso de la abuelitud. Bien, bueno, muchos saludos de otros países. Ok, bien, bueno, hay algunas preguntas en el chat. Acabo de descubrir como 20 preguntas más que no había visto. Ok, preguntan, cuando los padres son bastante inseguros, ¿cómo poder educar a sus hijos con una autoestima alta o sana? Miren, la primera invitación es a que uno como padre trabaje su propia autoestima. Ahora, a veces no es fácil, pero nuestros hijos nos dan una razón de ser tan poderosa que nos podemos atrever a trabajarla mientras la trabajamos con ellos. Es decir, en la medida que hacemos cosas, por ejemplo, a veces uno de padre le da pena bailar, o a uno de padre le da pena preguntar en algún sitio. Y incluso le decimos a los niños, ve y preguntas tú. No, creo que es una oportunidad maravillosa para que lo hagamos juntos. Lo importante no es que los niños vean un papá invulnerable, sino un papá que a pesar del miedo es capaz de hacer las cosas. Bien, bueno, una pregunta muy interesante porque dice, ¿cómo corregir a mi hijo sin golpear la autoestima, pero enseñando modales o una forma adecuada de hablar? Eh, Claudia, a veces tenemos miedo de que nuestros hijos no se traumaticen o que su autoestima no se vea muy golpeada y entonces pensamos que todo se vale y no todo se vale. En la medida que ellos van independizándose, irán formando un criterio en donde seguramente se atreverán a más cosas y la sociedad y lo interpersonal les dirá qué tanto se vale o qué tanto no se vale. Pero mientras los niños van creciendo, nosotros vamos mostrando modales, formas, maneras. Lo importante es que eso vaya de la mano con la posibilidad de, en esta casa se vale fallar, en esta casa vale que nos equivoquemos. En esta casa vale tener espacios donde se rompan los protocolos, tener espacios en donde podamos ser, en donde podamos untarnos la salsa de tomate, por decir algo, ¿no? Pero formar una autoestima sana no quiere decir dejar que hagan todo lo contrario, eso sería formar una autoestima insana porque se queda solamente en el yo y dejamos de tener en cuenta el mundo. Bien, bueno, ahora sí llegaron una cantidad de preguntas. Nos quedan solamente 4 minutos. Voy a tratar de responder un par más, tratando de unirlas. Una pregunta que se repite bastante tiene que ver con la sobreprotección, ¿no? ¿Cómo poder manejar la autoestima cuando son hijos únicos? Porque puede haber una tendencia a la sobreprotección. Es posible, no siempre se da así. Es decir, hay muchos hijos únicos que tienen una alta autoestima y no han sido sobreprotegidos. Lo que pasa es que, por supuesto, si tú tienes 3 hijos, pues tienes que repartir la cantidad del tiempo dentro de los tres. Entonces, si tienes un hijo, pues todo tu tiempo va dirigido hacia él. Lo que es importante es que puedan socializar con otros jóvenes de su edad. Lo que es importante es que, aunque nos duela, puedan ellos enfrentar cosas. Yo tengo un ejemplo que puede ser muy fuerte, pero algunos tuvieron niños que de bebés a los 3 días o 4 días de nacidos tuvieron que sacarles una muestra de sangre. Y tú tener un bebé de 3 días de nacido y que le estén sacando sangre, pues es muy doloroso, le duele más al papá o le duele más a la mamá, pero no puedes dar el lujo de no sacar la muestra de sangre. Así sea un hijo único, así sea tu primer hijo. Así es que seguimos los parámetros de la autoestima, pero tenemos que hacer cosas que tenemos que hacer. Algunas no les van a gustar, algunas les van a doler, algunas nos van a doler más a nosotros, ¿no? Tendrán que viajar alguna vez, tendrán que ir a algún sitio alguna vez. Es posible que en Te Apoyo, en nuestra app, en la sección de permisos, encuentres una buena asesoría para evitar la sobreprotección. Esa es una sección en donde si tu hijo va para un centro comercial o va para cine o va para una fiesta,
encuentres unos parámetros que te van a decir hasta qué punto sí deberíamos dar el permiso o hasta qué punto no deberíamos dar el permiso, dependiendo de las condiciones y de la edad. Esa creo que podría ser una ruta interesante, ¿no? Una que se pregunta muchísimo, que está, bueno, ha salido varias veces, es ¿cómo hacer para ponernos de acuerdo cuando los papás son separados o cuando viven juntos, pero están en desacuerdo absoluto sobre la manera de educar? Bueno, pues nos enfrentamos a un problema de pareja importante porque si hay una de las fuentes más graves de estrés en pareja es la educación de los hijos. Lo primero es nunca pelear delante de ellos acerca de qué es lo correcto como pareja frente a los hijos. Lo segundo es no corregir al marido o no corregir a la esposa delante de los hijos acerca de lo que hace hacia ellos. Eso lo hacemos en las puertas cerradas y ahí generamos los acuerdos para que podamos proceder de una manera más adecuada. A veces una asesoría externa puede ser útil de tal forma que podamos tener unos acuerdos mínimos acerca del fortalecimiento de los hijos. Creo que esas tres cosas podrían sumar, ¿no? Se nos quedan un montón de preguntas, padres, pero ya debemos cerrar. Eh, Quería agradecerles a todos ustedes que, que hayan bueno, sacado su tiempo para participar en este espacio. Qué bueno sería poderlos ver en el siguiente webinar, que ustedes también pudiesen regar un poco la voz, entre más gente se sume, pues en últimas, esa es nuestra razón de ser en las organizaciones que dirijo. Así es que entre más gente se sume, tendrá mucho más sentido seguir haciendo esta labor. Les envío un cordial saludo y espero verlos pronto nuevamente. Una feliz noche.